esta ley de ciencia que se debate hoy en la Suprema Corte de Justicia, en donde hay dos tipos de modelos, uno el oligárquico y el otro un servicio al pueblo. Queda en manos de la Corte si la Secretaría de la Ciencia opera a favor de la oligarquía o del pueblo de México. Sí, este tema surge a partir de esa entrevista que tuve con el doctor en Ciencias Sociales y especialista en Antropología Social, Pedro Hipólito Rodríguez. Pues él, al hablar sobre esto, él nos dice algo que es clave para el desarrollo de toda nuestra entrevista, que es: la ciencia está en peligro cuando el conocimiento se subordina al capital. Él pues nos advierte, sobre todo citando también a un sociólogo muy reconocido, Pierre Bourdieu, que bajo el control de los grandes monopolios, los hallazgos científicos dejan de servir a la sociedad para convertirse en herramientas de lucro empresarial. Y es en este escenario cuando la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, que es la que se va a discutir el día de hoy en la Corte, surge como un blindaje indispensable para ciertas cosas, para garantizar la ciencia como un derecho humano, para hacer que la ciencia tenga un enfoque social, para regular el poder corporativo que tiene sobre la misma ciencia, para garantizar un diálogo de saberes e interculturalidad, reconocer los saberes indígenas y tradicionales, y romper también con esta visión eurocéntrica de la ciencia que impulsa pues más bien una ciencia plural e incluyente. Además, para hablar también de la distribución equitativa del presupuesto. Aquí algo que resalta mucho es que pues incluso investigaciones o escuelas privadas pues denuncian más bien que esta nueva ley pues las pone en desventaja y que de alguna manera las discrimina sobre lo que podría ser. Sin embargo, lo que pues en realidad de fondo hace es que se analiza la forma en la que el presupuesto tiene que ser asignado a todos. Y de lo que hablamos en la entrevista que les presentaremos más adelante es precisamente algo que señala el doctor Hipólito Rodríguez, es que pues escuelas privadas reciben una colegiatura sumamente fuerte, tienen todos los recursos como para ellos mismos pues subsanar cómo van a darle este tipo de impulso, este tipo de apoyos, estímulos a los investigadores, cosa que las escuelas públicas pues difícilmente podrían costear por sí solas si no fuera a través de la distribución de recursos. Entonces pues él habla también incluso de tener un piso más parejo en cuanto a la distribución equitativa del presupuesto. En esa entrevista también pudimos hablar sobre la transparencia y el fin de los fideicomisos, y transparencia sobre todo en los recursos y cómo pues haga que exista esta rendición de cuentas claras, ya que es un recurso público lo que reciben esas instituciones o estos centros de investigación. Y pues está de fondo este debate de la Suprema Corte porque las impugnaciones se centran pues de forma en que existen supuestas fallas en el proceso legislativo en el que se hace esta ley. Sin embargo, aquí dentro de esta conversación lo que pudimos sostener es que mientras estaba a cargo la doctora Elena Álvarez Bulla, pues esta ley surge también desde un consenso y desde una forma en la que fueron consultadas muchas personas y que propios investigadores estuvieron de acuerdo a hacerla. Entonces lo que pues señala el investigador es que realmente no existe una falla en el proceso legislativo como es que se anuncia. Y de fondo la siguiente impugnación pues son estos cambios en la relación entre el Estado y el sector privado. El investigador defiende sobre todo que el proceso ha sido muy amplio y participativo y que estos cambios se tienen que hacer porque, como les decía, el sector privado ya cuenta con ventajas que difícilmente pues los sectores públicos podrían tener. Y sobre todo pues también considerar que esta ley busca y tiene como eje la libertad científica y tiene como prioridad defender el beneficio social sobre el privado. Escuchemos la entrevista que pude sostener el día de ayer con el doctor. eh, con las nuevas tecnologías, ustedes saben, con la inteligencia artificial, con todos estos nuevos eh, hallazgos o innovaciones tecnológicas, eh, tendríamos que pensar poco a poco, paulatinamente, cómo mejorar, como decía, el marco jurídico que regule todas las prácticas de investigación, ¿no? Estamos viviendo también una época muy compleja porque un sociólogo que a mi juicio fue muy importante, que es Pierre Bourdieu, decía que la ciencia está en peligro porque las grandes corporaciones, los grandes monopolios que, digamos, controlan la economía mundial, vamos a decir, los monopolios que controlan las semillas, las medicinas, las propias redes de comunicación, eh, contratan a los científicos y los colocan en una situación de subordinación
donde no necesariamente lo que son hallazgos científicos se ponen al servicio de la sociedad, sino que se ponen al servicio del capital, ¿no? Al servicio de las empresas. Y eso pues lo estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, las grandes fortunas que se han configurado en los últimos años son precisamente de estos grandes corporativos tecnológicos, ¿no? Y pues de alguna forma tenemos que cuidar que esos corporativos tecnológicos no pongan en riesgo nuestra salud, no pongan en riesgo el medio ambiente, no pongan en riesgo la integración social, porque ellos realmente a lo que están apostando es a seguir acumulando capital, a seguir formando fortunas desmesuradas, ¿no? Es decir, nadie, o sea, pensando en la fortuna que tiene el señor Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Es decir, ni viviendo 1000 años se podría disfrutar de la fortuna que ese señor tiene, ¿no? Entonces, son formas de acumulación muy perversas. Y creo que lo que estamos buscando desde el campo científico es cuidar que lo que la ciencia está, digamos, descubriendo los conocimientos nuevos que la ciencia aporta, contribuyan al desarrollo realmente de una sociedad más integrada, menos violenta, menos desigual, que cuide más su patrimonio biocultural, etcétera. Claro, no sé. Yo creo que, pues, contamos con la primera ley que ordena, digamos, lo que se hace en el campo de las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Eh, Esta es una ley que surgió hace muy poco tiempo, no la había, ¿no? Entonces, esta es la primera ley que de alguna forma contribuye a crear un marco normativo que nos permite, pues de alguna forma, trabajar con mayor claridad y que nos permite también contar con criterios explícitos bajo los cuales se asignan los recursos, ¿no? De alguna manera fueron consultados muchos científicos para que esta ley pudiera culminar y esos científicos son los que le dan vida al trabajo científico. La ciencia no existe como una entidad ahí abstracta, perdida en alguna pirámide, ¿no? La ciencia es el trabajo que hacemos todos los científicos y que le damos vida en los salones de clase, que le damos vida en el trabajo cotidiano de generar conocimiento. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que tener claro esto, ¿no? La ley permite que en nuestra sociedad el campo científico se vuelva un campo más abierto a nuestros jóvenes, a nuestras necesidades sociales y también más abierto a nuestras necesidades a futuro. ¿Cómo queremos que el país avance, ¿no? ¿En qué terrenos tenemos que mejorar? Ahora que estamos viendo pues el tema del cambio climático, es muy importante que se considere esa prioridad, que la ciencia asigne recursos para ver cómo el país se va a defender frente al cambio climático. Ahora que estamos viendo temas de energía, cómo ayudar a que efectivamente el país esté preparado para el momento en que el petróleo finalmente pues deje de existir, porque es un recurso no renovable, se va a acabar. En fin, que nuestro país esté preparado a temas tan críticos como la pandemia que vivimos recientemente, ¿no? Que la ciencia ayude a desactivar estos procesos tóxicos que tanto daño le hacen a nuestra sociedad en varias regiones del país, ¿no? Ustedes saben, nuestro país, por desgracia, tiene múltiples regiones donde la contaminación le hace mucho daño a la salud de nuestra gente. Son temas todos en los que necesitamos poner atención para que la ciencia deje de ser esa entidad abstracta que quién sabe dónde se ubica y más bien la veamos como una práctica que está al servicio de la sociedad. Claro, porque, vamos, se viene haciendo un gran esfuerzo por parte del Estado mexicano para que sobre todo las regiones, las comunidades que no han podido disfrutar de este derecho, el derecho a estar accediendo al conocimiento científico, el derecho a apropiarse de las innovaciones técnicas y humanísticas,
Eh, digamos, para dar ejemplo, ¿no? Yo vivo en Veracruz, trabajo en Veracruz. Aquí en el estado hay varias comunidades indígenas, hay regiones donde el peso de la población indígena es muy alto y pues definitivamente no han tenido en los sexenios anteriores el acceso a la educación y al conocimiento científico al cual tienen derecho, ¿no? Entonces, son grupos de nuestra sociedad que tendrían que contar con la mayor cercanía y la mayor presencia de instituciones de investigación y de instituciones o universidades de formación de capacidades en su territorio, en su territorio. Y eso es algo que se viene haciendo desde el sexenio anterior, es una gran innovación, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, contribuir a acercarle a las comunidades marginadas, a las comunidades discriminadas, eh, la oportunidad de que sus integrantes, los hijos de esas comunidades, los jóvenes de esas comunidades, puedan tener acceso a centros de investigación, a universidades, donde se formen en el campo científico y donde se formen considerando las necesidades de su región, ¿no? Eso me parece muy importante. O sea, van a investigar no en abstracto, van a investigar para contribuir al desarrollo de sus comunidades, de sus regiones, ¿no? Entonces, ese es el sentido, el contenido, digamos, de que haya un marco normativo eh, que garantice el acceso a la ciencia para los grupos sociales que hasta ahora han sido discriminados, que hasta ahora no han podido disfrutar plenamente de ese derecho. Porque el diálogo de saberes, el reconocimiento de los saberes de las sociedades tradicionales, el reconocimiento del saber de las comunidades indígenas, es fundamental, ¿no? No podemos seguir con esta idea de que solamente la ciencia hecha por el hombre blanco europeo es la que vale, ¿no? En nuestro país, donde hay tanto conocimiento acumulado por las comunidades indígenas, se tiene que reconocer, se tiene que valorar, se tiene que rescatar, porque venimos de una época en que ese conocimiento tradicional quedó marginado, ¿no? Y es un grave error, ¿no? De la sociedad moderna pensar que la tradición por sí misma es desdeñable, ¿no? Cuando nos estamos dando cuenta que mucho del saber acumulado o generado por las sociedades tradicionales en el curso de cientos de años ahora nos están ayudando a resolver temas de salud, ¿no? Nos están ayudando a resolver temas ambientales. La agroecología ahora valora tremendamente todo el saber técnico, agronómico de las sociedades indígenas. De modo que este tema del diálogo de saberes es fundamental. Y yo creo que el nuevo CONACYT o ahora la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología tiene que seguir sobre esa senda, ¿no? Fortaleciendo el diálogo de saberes, valorando ese conocimiento tradicional, todo lo que nosotros llamamos el patrimonio biocultural, ¿no? El doctor Víctor Toledo, el doctor Eckhard Buege, digamos que son dos grandes figuras de la ciencia en nuestro país, han venido insistiendo mucho en este concepto, ¿no? El patrimonio biocultural. Es decir, no solamente es el patrimonio, digamos, natural, sino que es el patrimonio que culturalmente se ha construido alrededor de ese patrimonio biológico, de ese patrimonio natural. Entonces, digamos, una síntesis de ambos saberes, ¿no? La naturaleza no está desligada del campo social y es necesario que se reconozca esta integración. Y ahí el saber indígena nos da lecciones a los que estamos en el campo científico moderno, porque las sociedades indígenas nunca perdieron de vista esa integración entre sociedad y naturaleza. Hay como dos tipos de impugnación. Una impugnación tiene que ver con la forma en que se fue configurando la nueva ley, ¿no? Hay una impugnación que considera que hubo errores
digamos, de trámite, ¿no? Que no se cumplieron todos los procedimientos que permitieran, digamos, que la ley se tuviera un amplio espacio participativo. Ese es un tipo de impugnación, ¿no? La forma en que se construyó la ley. Y la otra es lo que vengo comentando, los contenidos propiamente de la nueva ley. Eh, Respecto del primer tipo de objeciones, pues hay que decir que en todo proceso deliberativo, pues lo que se busca es que haya una amplia participación de todas las opiniones que la ciudadanía tiene. Y yo creo que este proceso fue muy cuidado, ¿no? Es decir, el CONACYT, que estuvo dirigido por la doctora Elena Álvarez Bulla, realmente procuró que fuera un espacio amplio, incluyente, pues, ¿no? Entonces, no vería, pues, ahí razones reales de fondo para poder impugnar la naturaleza de la forma en que se construyó la ley. Yo creo que fue ejemplar en ese sentido. Son pocos los casos en que una ley recibe tanta participación, ¿no? El tema lo ameritaba realmente, porque estamos hablando de un tema clave para la sociedad mexicana, ¿no? Es decir, contar con un marco jurídico que garantice el pleno acceso de toda la sociedad al campo científico, pues a los conocimientos que hace posible y al desarrollo que esto hace posible. Ahora, respecto de lo segundo, pues sí, yo creo que eh, podemos escuchar la opinión de los colegas y de las instituciones que se encuentran en el sector privado, pero como digo, quisiera yo escuchar sus argumentos, en qué sentido se sienten discriminados, porque yo diría más bien que es la sociedad la que se siente discriminada respecto de ellos, ¿no? Porque tengo estudiantes que dicen, no, pues es imposible, profesor, entrar a esas escuelas, porque ahí se iría todo lo que mi papá me da para comer, ¿no? O sea, no, ¿con qué me quedo para comer si pago la colegiatura? Entonces, yo creo que la discriminación es de parte de ellos, no de parte del sector público, ¿no? Pero como digo, el tema, pues todavía merece una reflexión pública y una deliberación pública para que se hagan visibles los pros y los contras de la nueva ley, ¿no? Yo creo que todo proceso legislativo, pues es susceptible de mejorarse. Y yo creo que los ministros que ahora tienen en su cancha el tema, pues también tienen que considerar estos criterios, ¿no? En qué sentido la ley está procurando un marco normativo que nos permita que como sociedad avancemos hacia un terreno menos desigual, menos discriminatorio y pues que garantice plenamente el derecho, las condiciones para que los derechos puedan tener vigencia, ¿no? Creo que el tema fundamental es que, digamos, el país cuenta, gracias a esta ley, con un marco jurídico que ayuda realmente a ordenar una política pública que le dé acceso a toda la sociedad a la ciencia. Entonces, contar con esta ley es un gran avance para el país y bueno, es natural que haya opiniones críticas y claro, en un debate democrático, pues tenemos que escuchar a todas las opiniones, a todas las reflexiones que se basen en argumentos razonables y creo que algunos de los temas que van a estar en juego, que ya están en juego, tienen que ver con la forma en que se están asignando los recursos públicos a partir de este ordenamiento, ¿no? Ustedes saben, pues desde el sexenio anterior, uno de los criterios que orientan la política pública son los criterios que buscan que haya equidad, que buscan pues neutralizar la desigualdad tan grave que impera en nuestro país, ¿no? Entonces, la ley de alguna forma está contribuyendo a que haya un piso más parejo en la asignación de los recursos y está contribuyendo también a que, digamos, aquellas instituciones
de investigación y de enseñanza que se rigen, digamos, por principios de atender necesidades sociales, eh, pues puedan acceder de forma adecuada a los recursos públicos. En cambio, las instituciones privadas que operan como empresas, que operan como negocios, que realmente están bajo una lógica de lucro, pues no pueden participar de la misma manera que las instituciones públicas a los recursos públicos, ¿no? Ustedes saben, lo vemos todos los días, ¿no? Hay universidades que cobran muy altas sus colegiaturas, son buenos negocios, cuentan con muy buenas infraestructuras y sin embargo piden que también se les den estímulos o apoyos por parte del sector público, lo cual desde mi punto de vista pues no es razonable, ¿no? Porque una empresa que cobra altas colegiaturas tendría suficientes recursos para poderle dar los estímulos que ameriten sus integrantes, ¿no? Sus investigadores, sus docentes. De modo que, pues no me parece a mí razonable que ahora se esté impugnando este criterio. Yo creo que los compañeros, los colegas que se encuentran en instituciones privadas tendrían que dirigirse no al Estado, sino a las empresas, a los patrones que les contratan, para pedirles a ellos que efectivamente les den mejores salarios. Porque son empresas, hay que decirlo, que ganan fortunas, ¿no? O sea, yo tengo compañeros, amigos que trabajan en esas instituciones y no están recibiendo un salario apropiado, considerando que esas empresas realmente ganan mucho dinero por las colegiaturas que cobran, ¿no? Entonces, para un miembro de la sociedad que quiere ingresar a esas instituciones, sabe que tiene que pagar una colegiatura muy alta mensualmente. En cambio, en las instituciones públicas, pues la verdad, lo que paga un estudiante es una cuota simbólica, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, no hay un piso parejo en ese sentido y creo que quienes están impugnando esta forma en que se asignan los recursos a partir del nuevo marco normativo, pues creo que deberían de argumentar si no están de acuerdo con este criterio, ¿no? Sí, bueno, es que digamos, los fideicomisos son un instrumento que ayudó a muchos centros de investigación, a muchas universidades, a contar con una bolsa de recursos para poder de alguna manera sobreponerse a siempre a estas situaciones que se generan cuando pasamos de un año fiscal al otro, ¿no? Digamos, los primeros meses del año, a veces las instituciones entran en aprietos para cubrir ciertas necesidades de sus espacios de trabajo. Ahora, eso yo creo que era una de las virtudes de los fideicomisos, ¿no? Yo en mi centro de trabajo, es un centro de investigaciones que forma parte de la red de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pues digamos, mis colegas y los directivos de mi institución ven esa virtud de los fideicomisos, pero también nos damos cuenta que en algunos casos hubo abusos, ¿no? Hubo cierta opacidad, cierta oscuridad en la manera en que se manejaban los fideicomisos y el hecho de que a veces se entregaban recursos de los cuales no se rendía cuenta, ¿no? Es decir, ahí va una bolsa de recursos y esa bolsa de recursos podía dar origen a ciertos gastos excesivos, ¿no? Comidas, cenas, hoteles, viajes, que viendo las necesidades que tiene el país, pues no se justifican, ¿no? Es decir, que de pronto se den banquetes para que 20 investigadores beban vino a placer, pues no se justifica, ¿no? Esos son algunos de los pecados a los que dio origen esa forma de manejar los recursos. Yo creo que ahora lo que se exige a todo el gasto público es que haya transparencia, que haya rendición de cuentas en todos los niveles, en todas las escalas del gobierno, porque el dinero es público, entonces tenemos que decirle a la sociedad en qué se gasta, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes avances que tenemos que cuidar y exigir que se rindan cuentas de cómo se manejan los fondos públicos. Bueno, en el corto plazo, digamos que
los ministros, la Corte, podría aportar en el sentido de que tenemos que garantizar, por ejemplo, el tema de la libertad de cátedra, ¿no? Para nosotros es muy importante que mis colegas, las científicas y científicos que estamos dentro de las instituciones, tengamos condiciones de trabajo que permitan la libertad de cátedra, ¿no? Eso es lo que hace posible realmente el progreso del saber, ¿no? Que haya crítica, que haya una discusión libre que permita justamente mejorar los planes de estudio, mejorar los programas de investigación, redefinir las prioridades con las cuales trabajamos, de forma tal que pueda haber un escenario de trabajo que auspicie la crítica y auspicie realmente una deliberación sin cortapisas de todo lo que implica el trabajo científico. No, pues simple y sencillamente invitar sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que son los que van a hacer trabajo científico en los próximos años, a que se enteren de cómo está configurada la ley, a que se informen de cómo fue configurada, cómo fue construida y a que pues apoyen digamos, a la difusión de la ley para que la gente se dé cuenta de los derechos que ahora les otorga, ¿no? Porque al fin y al cabo el marco normativo lo que hace es otorgarnos un campo donde podemos reconocer cuáles son nuestros derechos. Y pues es muy importante que la gente los conozca, esos derechos, para que exija que se le cumplan, ¿no? Para que exija que haya vigencia de estos derechos y podamos transitar hacia una sociedad, como decía hace un momento, menos desigual, menos contaminante, menos vulnerable a tantos temas. Entonces, es una invitación a que los jóvenes se enteren de la ley. Ahora en Internet hay mucha información, ahí está disponible la ley, que la conozcan y que se informen. Muchas gracias. La importancia de esta entrevista, además de que el día de hoy se va a discutir esta ley en la Suprema Corte de Justicia, también radica en algo fundamental, que es definir para quién trabaja la ciencia. Como advierte el doctor Pedro Hipólito Rodríguez, cuando el conocimiento se subordina al capital, deja de ser un bien público y corre el riesgo de convertirse en una herramienta al servicio de intereses privados. En este contexto, la Ley General de Ciencias, Tecnologías e Innovación no es solo una reforma legal, sino también un intento para reorientar la ciencia con este interés social, garantizando que sus beneficios lleguen a toda la población y que no solo se queden a quienes pueden financiarlos. Al final, lo que está en juego también es si la ciencia seguirá como un motor, continuará como un motor de equidad y bienestar colectivo, o si se quedará atrapada en una lógica de mercado que profundiza en estas desigualdades. Sí, y sobre todo con el tema de las desigualdades, pues está también esto que decía la audiencia en los comentarios de YouTube, con el tema de la educación pública y la educación privada. Y con la investigación, pues sucede algo similar también con las empresas privadas, porque tuvimos en los sexenios anteriores, y de hecho la doctora Álvarez Bulla también cuando estaba en el entonces CONACYT, había hecho una participación en la conferencia de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde mencionaba cómo se había incentivado desde el entonces CONACYT, en la época de Peña Nieto, de Felipe Calderón, una gran cantidad de recursos que fueron dados para empresas que además algunas, no todas, pero algunas, ni siquiera entregan el producto final. Cuando tiene una beca de doctorado, de maestría, pues tiene el compromiso de terminarla, y si no la terminas, después de un tiempo te obligan a regresar el dinero. Entonces, este tipo de disparidades pues no pueden permear en un contexto en el cual de lo que se trata es de cambiar precisamente las desigualdades construidas en el periodo neoliberal, Fernando. Sí, así es, Aníbal, y que es sobre todo muy relevante también considerando en que quienes impugnan esta ley y quienes dicen que la ley pues los discrimina, y es lo que dice también el investigador, pues viene también desde los sectores privados, que en realidad más que la ley los discrimina a ellos, el sector privado ha discriminado a la sociedad al no permitirles ingresar también a este tipo de espacios de investigación
investigación científica y que pues este tipo de impugnaciones más bien apuntan a sobre cómo sus intereses se van a ver afectados. Creo que siempre es lo que está detrás de este tipo de cosas, cuando surgen estas inconformidades, cuando se reforman las cosas, cuando se crean nuevas leyes, es precisamente porque se afectan los intereses de estas personas, en este caso como la reducción de fideicomisos, la redistribución de presupuesto, y que incluso también me parece que tiene que ver con este sentido de cómo surge interiorizada también esta discriminación, porque la ley ahora también ingresa estos saberes que vienen incluso desde pueblos originarios. Eso.